La plantilla, lógicamente, está dolida por no haber conseguido más puntos durante estos 4 partidos, pero al mismo tiempo está confiada y con muchas ganas de que llegue el domingo y volver a tener otra prueba importante. Sí, la verdad que hace unas semanas atrás pues ese pequeño detalle caía a nuestro favor y ahora pues sí que es cierto que bueno, por pequeños detalles o por errores, que al final es así, no pasa nada, pues nos está penalizando más que anteriormente. Pero bueno, el equipo está confiado, está ilusionado del reto que tenemos por delante y bueno, y preparado para volver a competir y de la mejor manera posible, vaya. Sí, la verdad que vienen en buena dinámica, en los últimos partidos están sacando muchos puntos y bueno, han salido un poquito de la zona de abajo. Bueno, esperamos un buen equipo, pero como todos, al final en esta categoría es tan igualada que cualquier equipo te puede poner en problemas y el Ibiza pues es uno más. Un buen equipo, con buenos futbolistas que van a venir aquí a hacer su partido y bueno, y que tenemos que dar nuestra mejor versión. Al final, tener una racha de tantos partidos perdidos, pues lógicamente te aleja. ¿Será definitivo 100%? No, pero bueno, lógicamente, pues si este domingo nos sumamos de 3, pues bueno, pues se puede poner un poquito más complicado. Vamos a ser positivos, vamos a confiar en el equipo, vamos a confiar en el trabajo que se está haciendo, que es muy bueno y todos juntos pues tenemos que ir a por esta victoria. Sí, al final yo soy muy consciente de que al final pues la afición pues está un poquito decepcionada con estos 4 últimos partidos, pero también quiero que entiendan que nosotros también lo estamos. Al final nosotros queremos ganar todos los partidos por ellos, por nosotros, por el club, por la ciudad, por todo. Al final es difícil también perder. Normalmente cuando se gana se ve la fiesta del vestuario y todo es alegría y todo. Cuando perdemos pues la imagen es totalmente distinta, es caras bajas, decepción, pena por no haber conseguido por los 3 puntos en ese partido. Entonces también quiero que la gente entienda que para nosotros también es duro cuando perdemos y que ahora estamos en un momento de la temporada que necesitamos remar todos juntos porque si no será muy difícil y el domingo es importante que estemos juntos, que vayamos todos de la mano para conseguir los 3 puntos y bueno, y si es así seguro que lo conseguiremos. Al final tenemos una gran afición y bueno, y los necesitamos.